Mientras se conectan todos, le voy a mandar la invitación a Marta. Sí, es que ese no era el problema. Era cuando ya estábamos las... que se lo está viendo la chica maravilla y le digo que el problema... Ahí Ahí estás. estás. Ahí estoy. ¿Ya se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Se sigue Te sigo escuchando doble, escuchando entonces no doble, era mi entonces no era mi teléfono. teléfono. Sí, yo ya me cambié de lugar también. Alguien que sepa ¿Alguien de que sepa de esto, esto? ¿por qué se oye ¿Por qué se doble? oye doble? Oye, pero la Oye, buena pero la buena noticia es que noticia mi es que mi teléfono está teléfono bien. está bien. Bueno, Bueno, creo que la que se creo que la oye que se doble oye soy doble yo. soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Yo te escucho a ti muy bien. Que has de Que tener has de mucho tener mucho volumen. ¿Le volumen. puedes ¿Le bajar un puedes poquito bajar tu un poquito volumen? tu volumen? A ver, ahí. Ah, Ahí hola, ya hola. tengo el mínimo. Ok, mira, Ok, lo bueno es que la mira, que lo va a bueno es hablar que la eres que va a tú. hablar eres tú. Bienvenida, Marta Bienvenida, Marta Preciosa. Como Preciosa. te Como te comenté, la comenté, idea la es que idea nos es que nos cuentes cuentes de dónde de eres, dónde por eres, qué por qué familia, dónde familia, dónde naciste, cómo naciste, cómo nació tu nació tu amor por lo que amor por lo haces que y luego, haces y claro, de luego, los claro, de los registros. registros. Ok, bueno, si todas me escuchan bien, lo vamos a empezar. Bueno, yo soy de la ciudad de Guadalajara. Nací en una ciudad que me encanta. A mí me apasiona la ciudad en la que vivo. Siento que me crié en una familia muy amorosa, gracias a mi abuela que me crió. Desde niña ella descubrió que yo tenía capacidad diferente. Veía el aura, veía los colores de las personas y ella me decía, ¿cuáles colores? Pues los colores que están alrededor de las personas. Claro que mi mamá se asustaba mucho y me llevó con muchos médicos para ver qué tenía yo, hasta que mi abuela le dijo que ella desde niña también veía lo mismo. Entonces fue muy interesante porque descubrimos juntas muchas cosas. Mi abuela leía mucho. Uno de sus vicios principales era leer. Okay. Y en esa lectura, ella tuvo como lecturas principales los libros de Madame Blavatsky. Ella era seguidora de los pioneros, del espiritismo, la metafísica, todo eso. Y como todos los fines de semana mi abuela me cuidaba, ella me hacía leer porque decía que yo leía muy bonito. Bueno, es que fue su manera de incitarme a la lectura. Pienso yo Claro. que por ahí se metió y me apasiona la lectura. Entonces, bueno, ella, entre las principales cosas que yo tengo que agradecerle, voy a ponerlo un poquito más alto a ver si está ¿Tienes mejor. ¿Tienes audífonos, audífonos, hermosa? hermosa? No. Bueno, No, no te preocupes. entre las cosas principales fue que ella me motivó a leer y empecé a leer cosas que me interesaban porque yo veía que yo tenía esas cualidades. Empezó a enseñarme a contactar con mis ángeles. Yo creo que eso es lo que me abrió la puerta. Estaba la lucha entre lo religioso Lo y esa espiritual. espiritualidad que ella me transmitía. Pero ella en una ocasión escuchó en una fiesta infantil que me preguntaron qué religión tenía yo. Y yo lo que les comenté es que era católica. Entonces mi abuela me escuchó y me dice, ¿sí sabes lo que significa ser católico? Y pues en ese tiempo yo no sabía. Me dice, ser católico es ser universal y es conocer todas las religiones y no tener una sola, sino que amalgamarte con todas. Wow. Y entonces para mí eso fue interesante. Me voy a cambiar de lugar a ver si acá se escucha mejor. Me dijo, más que católica, tienes que ser libre pensadora para que no te atrape ninguna religión. Y eso me gustó. Y desde entonces te puedo decir que yo soy libre pensadora. En ese trayecto de mi vida, ella me motivó a estudiar psicología. Ok.
pensando que en la psicología yo iba a encontrar una explicación para lo que me pasaba desde niña. Yo, por ejemplo, recibía mensajes, veía espíritus, hablaba con ellos, me transmitían información y para mí el que ella me quitara los miedos con su natural manera de ver las cosas fue maravilloso. Regalas. Sí, un regalazo. Y fue pasando el tiempo, entré a psicología y ahí fue donde entendí que no solo me había equivocado de carrera, sino que no se veía con buenos ojos lo que yo hacía. Pero ya estaba ahí y yo no quería salirme de la carrera, pensé que la terminaría y después iba a estudiar medicina, pero me casé y ya fue cambiando mi historia. Me casé con un médico, además, y él me llevaba a todos los congresos médicos, a todos los cursos, a todas las especialidades. Yo siempre estaba con él y después entré a estudiar medicina. Pero me salí, terminé tercer año y me salí porque tuve hijos y luego tuve 10 embarazos, pero solo 3 están vivos. Entonces, imagínate que yo me la pasaba muy delicada todo el tiempo de salud. Y cuando me divorcié, mi divorcio vino a raíz de mis creencias, porque mi esposo era muy católico y a él le asustaba mucho lo que yo hacía. Empezó a incrementarse la actividad que yo tenía paranormal, pasaban muchas cosas extrañas alrededor y él se asustó mucho, la verdad quiso sacarme de ese mundo y yo no es algo que yo podía hacer. Y entonces cuando yo empecé con los registros akáshicos fue fortuito, porque yo estaba en un congreso de medicinas alternativas, que yo me dediqué a estudiar medicinas alternativas con muchas ganas, y en un congreso internacional de medicinas alternativas vino un médico brasileño, Robin Galbao, que él me emocionó porque habló de registros akáshicos, de terapia de reencarnación y de todo eso que yo había estudiado con mi abuela y que ya por mi matrimonio había dejado de lado. Y me entusiasmé y él me abrió mis registros akáshicos y me dijo cosas que me impactaron. Wow. Me dijo quién había sido yo en una vida anterior. Y sí cuadraba con todo, me hizo clic, me dejó muda. Me habló que yo fui hija de Moctezuma y que había muerto, que me habían quitado el corazón por enemigos de mi padre y demás. Y yo, como no creo en los sacrificios humanos, me entró cierta duda, pero sí me impresionó porque yo desde niña me gustaban las danzas, yo quería hablar náhuatl, no quería hablar español, y muchas cosas que yo hacía y que mi familia pues no tenía la menor idea por qué. Después, 2 años después, en un congreso de antroposofía en la Ciudad de México, fuimos de Guadalajara, varios amigos, y ahí conocí a una psicoanalista española que habló de registros akáshicos. Otra vez me fui con ella, me abrió mis registros y me dijo casi lo mismo que me había dicho el doctor Robin. Y entonces fue como impactante porque a 2 años de distancia y sin ellos conocerse, y me dijo lo mismo, y me dijo que yo tenía que trabajar el camino negro. Y yo pensando que se trataba de magia negra, claro que dije que no, porque yo respeto mucho la vida, respeto mucho a los demás y a los seres animados e inanimados. Sintientes. Sí, y luego me dice que yo había sido una poetisa, que me había suicidado y pues me quedó impactado eso del suicidio. Ya era la segunda vez que me lo decían y como yo amo tanto la vida, yo no podía entender que yo me hubiera suicidado antes. Pasan 2 años más y estando yo a cargo de la enseñanza de medicina Nekudá en Guadalajara, uno de los alumnos me pidió que que me quería dar Reiki. Y en la sesión de Reiki me tapó los ojos con sus manos y yo empecé a ver muchas imágenes. Cuando yo le comenté, me vi danzando, me vi como de 13, 14 años, pero con mucho vigor, danzando, con una piel de venado.
Y me dijo, pues tienes que ir a que te abran tus registros akáshicos. Le dije, no, es que eso me desilusiona porque ya van 2 veces que me dicen lo mismo y yo no entiendo como para qué me dicen eso. Yo no le encuentro sentido. Que me digan que yo fui hija de Moctezuma, pues eso de qué me va a servir ahora. No me dicen más nada. Y luego me dicen que me suicidé y que tengo que seguir el camino negro. No, esas cosas, yo no. Me dijo, es que no has ido con mi maestro, es el mejor del mundo. Bueno, la curiosidad me Claro. llevó a conocer a John Prochaska. Y desde que me abrió la puerta, antes de que yo le dijera algo, me dice, ¿por qué te tardaste tanto? Y a mí me impactó eso, ¿eh? Porque yo dije, me está confundiendo. Le dije, discúlpeme, es que yo vengo, le dije, yo venía, y me dice, ¿venías o vienes? Bueno, vengo. Dice, sí, ya sé a qué vienes, vienes a que yo te enseñe, pásate. Y cerró la puerta con llave y me entró pánico. Y yo ni lo conocía. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en este plano esperando nada más que vinieras. Te tengo que enseñar y ya van a venir los hermanos mayores por mí para llevarme. Dije, Dios mío, este hombre está, pero bien loco. ¿Qué hermanos mayores? Y bueno, me empezó a hablar de extraterrestres y me empezó a hablar de muchas cosas raras. Y le dije, yo nada más quería una consulta. Me dijo, no, no te voy a dar consulta. Me dijo, te voy a dar un curso porque tú te vas a quedar a cargo de la enseñanza de esto, yo para poderme ir. Le digo, no, es que yo estudio medicina. No me importa, tú vas a quedarte a cargo. Tráeme otras 9 personas, vénganse 10 el próximo domingo y te voy a enseñar. Pues sí me metió la duda, junté las personas, no alcanzaba a completar los 10, tuve que llevar a mi esposo. Pero me puso la condición de que no dijera que era mi esposo. Entonces, cuando llegamos en la mañana nos dio la teoría, en la tarde la práctica, y quería que ya supiéramos abrir registros, pues la verdad que no. Lean las oraciones, y pues las leíamos, pero pues, estábamos todos así como que, ¿quién va a ver algo? Dijo, no, no saben nada. A ver, tú, me dijo, siéntate aquí en medio, yo te voy a abrir los registros y todos van a ver cómo. Y me dijo lo mismo, que yo había sido hija de Moctezuma, que me habían matado, que me habían sacado el corazón, que yo me había suicidado, que yo tenía que seguir el camino negro. Y entonces pues yo, la verdad, le dije, mire, es que yo no creo en los sacrificios humanos, yo no creo que me hayan matado. Me dijo, ¿cómo de que no? Si allí está sentado el que te mató, él es, y era mi esposo. Entonces fue impactante porque pues ya me entró más la curiosidad y regresé con él y estuve 6 meses aprendiendo. Y en ese tiempo, sí, la verdad es que me enseñó todo lo que él sabía, me habló de mi divorcio, me habló de todo eso, todo lo que me pasó, todo lo que me ha pasado hasta el día de hoy, él me lo dijo y solo he ido comprobando. Después murió y cuando él murió, pues todos nos quedamos congelados y las personas me empezaron a buscar porque yo había estado con él los últimos 3 meses antes de que muriera. Yo había estado sola con él aprendiendo, entonces empezaron a buscarme, pero yo tenía mucha duda, yo, ¿qué les voy a decir? Solo fluía y eso me fue dando seguridad. Empecé a trabajar y yo misma me sorprendía y me asustaba de todo lo que me llegaba a la mente como ocurrencias, decía yo, son mis ocurrencias, pero todo lo que les decía a las personas era impactante porque tenía consultas de 3, 4, 5 horas, 6 horas, hablando y hablando y hablando y hablándole a la persona algo y lo grabábamos en cassettes. Tú has de recordar que yo creo que te grabaste la consulta porque yo no doy ninguna consulta si no queda grabada. Y años después las personas escuchan los cassettes y ahí viene todo. Pues para mí fue entrar en un universo increíble. Sí me costó mi matrimonio, fue muy duro para mí, que me separó de mis 3 hijos, los tuve que ir recuperando poco a poco, pero entiendo también que esta es mi misión de vida. Una cosa que para mí fue trascendental y que no te he dicho, pero es muy impactante. El 13 de marzo de 1985 yo era madre de un hijo solamente, un hijo de 2 años y medio, y yendo yo en un automóvil tuve un accidente, me llevaron a urgencias, quedé muy mal, me prensó la puerta del carro y me pusieron para el dolor un cóctel de medicamentos analgésicos y me hicieron
un shock anafiláctico. Estuve muerta literalmente 15 minutos. El médico me declaró muerta. Pero esos 15 minutos yo me fui. Pero viví todo el proceso de salirme del cuerpo, ver mi cuerpo ahí, irme hacia la luz. Antes di un rondín por el hospital. Me encontré a un amigo de la infancia que era radiólogo, yo no sabía, y ahí lo vi. Lo vi y bueno, yo mirando todo sin muros, sin límites. ¿Qué es esto? Y ahí fue la primera enseñanza que para mí ha sido valiosa y es una enseñanza que yo siempre comparto con todas las personas, que yo no soy el cuerpo. Lo primero que me di cuenta es que yo no soy mi cuerpo. Soy un espíritu, soy luz, soy energía, soy vida, soy amor, soy tantas cosas tan bellas metidas en un compacto cuerpecito chiquito. Como me sentí que veía mi cuerpo como ver el muñequito que ponen en las roscas de Reyes. Haz de cuenta, de ese tamaño era el muñequito y yo era inmensamente grande. Y entonces me di cuenta que conservaba todo mi conocimiento, todas mis ideas, mis pensamientos. Era yo, pero el cuerpo era otra cosa. Y ahí me di cuenta quién soy realmente. Y ese es el más grande regalo que he tenido en el mundo, que digo yo, ya mi vida valió la pena darme cuenta que yo soy Dios, que yo soy esa energía y que todos somos Dios, que todos somos esa energía, que no somos... Estamos divididos nada más por un cuerpo material, pero somos una sola energía, con el agua, con el aire, con la tierra, con todo. Entonces no puedes dejar de amar todo lo que te rodea porque eres tú misma ahí proyectada. Entonces eso me cambió la vida. Yo ya no podía seguir siendo la misma. Ha sido un cambio que agradezco tanto, haber vivido ese momento. Pero además, cuando estaba yo del otro lado, yo estaba tan feliz que allá me pudiera haber quedado. Y escuché atrás de mí la voz de un niño. Acuérdate que yo tenía un hijo de 2 años y medio, pero no era esa voz, era otro niño. Cuando yo giré la cabeza, porque estaba ante un personaje que no es Dios, ni Cristo, ni nada de eso, era mi ángel, que yo en ese momento lo estaba mirando. Y él me estaba diciendo muchas cosas de la que iba a ser mi misión, pero yo no le entendía su lenguaje. Era como sentirme abrumada porque yo sabía que era muy valioso lo que me estaba diciendo, pero no le entendía nada. Y entonces sucede que atrás de mí hay una vocecita que me dice, mamita, mamita, y yo volteo mi mirada y veo su rostro y sus cabellos largos volando. Creí que era una niña. Yo siempre había querido tener una niña y ya tenía un varón, pero no, era un niño y me dice, mamá, soy Hermes, como diciendo, acuérdate que tenemos un compromiso tú y yo. Un pacto. Y yo lo miré y sentí que era un hijo mío. Me emocionó muchísimo, me fui a buscarlo, pero no lo encontré, todo era una bruma, se perdió en una bruma blanca y al que encontré fue a mi esposo, pero no me habló, nada más le dije que me había muerto, que estaba del otro lado, que vi a mi ángel y que un niño que me habló. Y él no me dijo nada y entonces reaccioné porque escuché a un médico gritarme en el oído y me hicieron reaccionar. Más bien yo reaccioné sola porque después me dijeron que ya habían agotado todos sus recursos y yo no reaccionaba. Y entonces abrí los ojos y lo único que tenía en mi mente era el recuerdo de ese niño. Y nació 3 años y medio después, Martita. Hermes. 3 años y medio después. Yo lo dibujé a lápiz y es la misma cara. Wow. Y ahorita tiene 33 años y es un médico excelente, ser humano. Bueno, después de él tuve una hija. Pero bueno, esos son mis 3 hijos, mis 3 amores, por los que vale la pena todo lo que hago, pero más que nada lo que hago es cumplir mi misión que me dijeron que yo tenía que hacer, la enseñanza de los registros akáshicos, ayudar a las personas, pero fíjate que me dieron una misión que yo hasta hace pocos años comprendí, que yo tenía que ayudar a las personas en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Bueno, pues yo pensaba que con los registros akáshicos yo atendía al espíritu para comprender quién era y su cuerpo iba a mejorar. Pues resulta que no.
estaba incompleto. Hace 15 años pasé por la experiencia de un cáncer, pero un cáncer muy intenso. Me dio cáncer de mama, pulmones, hígado y médula espinal. Y fue para mí impactante, porque me puso en riesgo de morir. Fue en el 2006, me daban 2 meses de vida, y más porque soy muy necia y no quise amputarme ni hacerme quimio ni radiaciones. Pues fue como encontré por esa decisión. Mi hijo mayor me descargó en la computadora las investigaciones del doctor Hammer en Alemania. Gracias a la nueva medicina germánica, que yo le llamo leyes biológicas, en 4 meses y medio yo estuve libre del cáncer. Wow. Pero no solo fue eso, sino que me dio pasión por aprender eso. ¿Y qué crees? Que me hice experta en leyes biológicas. Y ahora lo que hago es que doy cursos donde yo te enseño a comprender cómo funcionan e interaccionan el espíritu, el alma y el cuerpo, cómo se va a manifestar lo que llamamos enfermedad, que no es para nosotros enfermedad, sino programas que tú activas por un shock biológico, y qué le pasa a tu alma, qué le pasa a tu cuerpo, y cómo tú, como eje rector del alma y del cuerpo, siendo el espíritu, lo que es Dios, lo que es esa parte creadora, puedes llegar a solucionarlo, pero que sepas de antemano qué le va a pasar a tu cuerpo, qué le está pasando a tu alma. Si tú sabes trabajar correctamente eso, hay salud al final del túnel en lugar de muerte. Claro, nos tenemos que morir porque aquí estamos en un cuerpo prestado, pero debemos morir como mueren los humanos, dignamente, en casa, con tu familia, con toda la lucidez posible, con la conciencia de lo que estás dejando y lo que te llevas. Que eso es maravilloso, eso es lo que más me ha gustado en este trabajo, en esto que para mí ha sido un placer encontrar. Oye, Martiux, cuéntanos de los registros akáshicos. O sea, lo primero que encontraste, hay gente aquí que no sabe qué quieren decir. ¿Qué son los registros? Mira, los registros akáshicos es la historia de tu espíritu o de ti desde que sales de Dios hasta el aquí y ahora. ¿Quién eres? ¿Qué experiencias de distintas encarnaciones has tenido? ¿Qué has ido acumulando como tu gran tesoro? Que eso es lo que ahora eres. Tú eres el resultado de todos tus aprendizajes previos, de tus fracasos, de todo lo que no has hecho bien y ahora vienes a intentar reparar. Entonces te das cuenta que lo que eres se lo debes a las elecciones que tú mismo has hecho, porque como espíritu tú eliges proyectos de vida. Ahorita estás haciendo un proyecto de vida, eliges padres, eliges desde el planeta, el continente, el país, la ciudad, la situación socioeconómica, política y demás de tu nación, de tu familia, eliges a tus papás, a tus hermanos y a toda la comitiva que te va a acompañar. ¿Por qué? Porque son tu equipo de trabajo. Con cada uno tienes que resolver algo importante y además ellos son los que te van a dar las posibilidades de que tú superes tus obstáculos que tú mismo has tenido en vidas pasadas que no has podido lograr. La mayoría de los seres humanos, por no decirte un 90% de los seres que estamos en el planeta Tierra en este momento, lo que necesitamos aprender es a amar incondicionalmente, a dar sin esperar nada a cambio. Hemos fracasado. Todos los que estamos aquí ahorita hemos sido egoístas, no hemos querido compartir. Y a lo que vinimos aquí es aprender a dar. Entonces, pues hay que empezar a hacerlo. Y en los registros akáshicos lo que hacemos es leer todo tu proyecto de esta y de varias encarnaciones pasadas para saber cómo estás repitiendo historia. Porque en ocasiones estás con tu mismo esposo, con tu misma madre, con tus mismos hermanos varias veces, porque no logran resolver los conflictos que en el pasado los pudieron haber llevado a una muerte incomprendida o a un sufrimiento innecesario, ¿no? Entonces, saber quién eres viene en tu nombre primero.
en tu nombre traes, en tu nombre original, como fuiste registrado, traes la historia de tu espíritu que ha fracasado, la parte que ha fracasado de tus experiencias pasadas. Entonces, primero leemos tu nombre y le sacamos todo el provecho posible. Nos podemos llevar 2 horas, 3, leyendo nada más tu nombre. Y luego los nombres de las personas con las que estás conviviendo. Una vez que vemos eso, pasamos a la fecha de nacimiento, porque en tu fecha de nacimiento está marcado tu proyecto para esta encarnación. Entonces, una vez que conocemos qué has fracasado antes, cómo lo has fracasado, ahora entendemos qué es lo que elegiste para esta encarnación. Y es sorprendente porque en el nombre hay un código numérico que corresponde a cada letra. Y a veces es sencillo analizarlo y ver en qué estás fallando, porque en los números que no existen en tu nombre es donde hay fallas. Y curiosamente, si tienes algún número en 0, ahora tu fecha de nacimiento precisamente es ese número. Y ahí ya no puedes pensar que esto es un error o que yo estoy inventando alguna cosa, ¿no? Aquí no hay invento, sino que es nada más matemática aplicada a tu código numérico de tu nombre y matemática aplicada a la fecha de tu nacimiento. Con esos 2 elementos tenemos suficiente para estar 6, 7, 8 horas en consulta y a veces más. Y no se puede interrumpir porque sigue fluyendo la información y nosotros tenemos que seguirla recibiendo hasta agotarla. Y después te la vamos explicando y ya queda grabada en un cassette, todo en una sola sesión. Esto lleva tiempo, requiere que yo esté en óptimas condiciones, porque si yo no me siento bien, que amanezca de malas o con una preocupación o tristeza, no trabajo. Porque la persona merece que yo esté al 100%, que esté íntegra, para ponerle toda la atención y que no se me vaya ni se me escape ningún detalle. Poderles dar lo mejor de mí misma. Y me apasiona mi trabajo, Martita, me encanta. En los registros akáshicos no solamente nos enfocamos a los registros de una persona, también de una familia completa. Hay familias en las que vienen como enemigos y no se pueden amar. Nuestra tarea es hacerles entender quiénes son realmente, qué juego trae cada uno con los demás, cuál es su rol, qué tiene que trabajar cada uno para que la dinámica familiar mejore. Y créeme que es maravilloso, los resultados son sorprendentes. También podemos abrir registros akáshicos de cuevas, de lugares, de ciudades, de situaciones que se han vivido en alguna comunidad en especial, pero más nos enfocamos a las personas. El que quiere valientemente sumergirse en su historia y soportar que le tengamos que decir que no ha sido tan buena ficha, porque hay personas que solo lo que quieren venir a escuchar es algo que les engrandezca el ego, y yo tengo prohibido eso, ni mis alumnos lo hacen, porque eso es ir contra las leyes espirituales, porque si tú le engrandeces el ego a una persona, entonces no va a trabajar lo que tiene que trabajar, y bueno, tú echas a perder más ese proyecto de vida. Entonces somos muy cuidadosos de hacerlo con profesionalismo, de verdad, con conciencia, para ayudar y no estorbar en la evolución de los demás. La técnica, quiero decirte también, que no es la técnica hindú, ni la técnica oriental, ni la técnica egipcia, es mexica, totalmente mexica. Eso es lo que sorprende a muchos que vienen a estudiar, que no sabían que antes de la llegada de los españoles aquí en nuestro país teníamos el trabajo del Tezcatlipoca negro, que realmente ese es el camino negro que me veían que yo tenía que seguir, ese camino negro. El Yayauqui Tezcatlipoca es el que era preparado desde niño porque los ancianos veían en él cualidades psíquicas diferentes y entonces lo formaban desde niño, primero en el camino de Quetzalcóatl, que es la vida, luego en el del Huitzilopochtli para vencerse a sí mismo, su ego y demás. Luego sigue al camino colorado de Xipetotec para cambiar de piel, cambiar de conciencia. Ahí sí es la verdadera transmutación de un ser humano.
Y son pruebas muy fuertes que tenemos que pasar y luego entras al camino oscuro, al camino negro, donde te encierras en ti mismo y ahora sí tienes que superar los miedos a la muerte, los miedos a todo aquello que involucra el mundo espiritual y entonces conectarte con los ancestros que ya se han ido, con los ángeles y con todo lo que se puede uno conectar para traer información para la persona que está allí. Y es así como trabajamos con nuestras propias culturas, ese conocimiento ancestral. Ahí se manifiesta que eres hija de Moctezuma, ¿no? No, sí, pues sí, pero me mataron a los 14, que 16 años me mataron, eso no. Fíjate que es algo con lo que he tenido que luchar, porque creo que a alguna otra persona a lo mejor sí le hubiera enardecido su ego para, ay, fue hija de Moctezuma. No, la responsabilidad, a ver, esa niña, ¿quién era? Y era una de las medianas, ni siquiera era la chiquita, que la chiquita es la más famosa, está presente en todos los hogares de México, no me digas, ni te voy a decir quién es, pero la hija pequeña de Moctezuma, que se llamaba Tecuixpo, ella sí fue famosa y sigue siendo a tantos años de la conquista, está presente en todos los hogares de México. Ella sí fue la más importante, pero los demás hijos de Moctezuma, que eran tantos, pues nomás por decir que eran hijos de Moctezuma. Lo único que sí me sirvió de haber sido su hija es que fui formada en el camino del Tezcatlipoca y eso lo vine a retomar ahora. Y en meditaciones lo he reconectado, pues claro que de eso me sirvió, pero para nada más, simplemente que supiera yo que gracias a haber sido hija de un emperador, ahí empezó. Tuve la oportunidad de entrar a la escuela principal oscura para poderme adentrar en todo el proceso de la espiritualidad profunda. Eso sí, lo agradezco. Oye, preguntan, y perdón por el doble sonido, ¿qué pasa cuando alguien muere en un accidente y cómo cambiarlo? Muy importante. Mira, cuando una persona desvía su proyecto de vida, lo desvía de manera sustancial, porque acuérdate que tenemos dos libres albedríos. El verdadero libre albedrío es del espíritu cuando elige su proyecto de vida y todos los personajes que lo van a acompañar. Pero el pequeño libre albedrío lo utilizamos aquí en la tierra y con ese a veces le damos muerte al proyecto de vida original. Si yo desvío sustancialmente mi proyecto de vida y en lugar de crecer o de despertar mi conciencia, voy para atrás, voy retrocediendo, me voy llenando más de karma y me voy estancando, me sacan de la jugada y ocurre un accidente para que no me llene más de obstáculos. O sea, si estás desviándote, te sacan del camino. ¿Y qué le pasa a ese espíritu? Pues sí, entra en una turbación, 33 días terrestres aproximadamente, porque sabemos que el tiempo para el espíritu no existe. El espíritu vive en una eternidad constante, en un eterno presente, pero nosotros no, nosotros aquí en la Tierra hemos utilizado el tiempo lineal que nos estorba a veces, ¿no? Pero fíjate bien un detalle. Un espíritu que entra en accidente, entra en turbación 33 días terrestres aproximadamente, pero para él puede ser mucho tiempo. Y a lo que se lo lleva a su ángel es a observar con detalle todo lo que él llevaba como proyecto de vida y ver cómo lo fue desviando. ¿A raíz de qué? ¿Cuáles fueron las personas o emociones o sentimientos que no pudo trabajar y que lo desviaron del proyecto original? Ahí viene el aprendizaje. Y entonces lo que importa es que el espíritu aprenda, no que sea castigado o que sufra, eso no, eso aquí no existe. Lo que importa es que aprenda y se dé cuenta para que en la siguiente no caiga en ese error. Y entonces allá vas a dar. Como yo con el suicidio. Digo, no me lo han preguntado, pero yo creo que por ahí está surgiendo la duda. Claro. No es lo mismo
No es lo mismo que tú te suicides a que tengas un accidente. Es diferente. Si tienes un accidente no hay sufrimiento más de que aquel que sientes al mirar tu proyecto de vida original que no lo hiciste. En cuanto al suicidio, es lo más penado a nivel espiritual. Y ahí te vas directo al aislamiento. Yo ya estuve asomándome al aislamiento y es algo que no le deseo a nadie. Es estar aislado del amor divino, de todo aquello que te acoge cuando mueres. Porque cuando mueres, haz de cuenta que sales de un capullo. El cuerpo es un capullo. Y sales y te asomas y te embulles, ¿no? ¿Qué palabra sería? Te integras, te cohesionas, te compenetras con lo que hay afuera. Y lo que hay afuera es el amor divino. Y entonces te sientes feliz, te sientes libre del capullo, como se sentirá una mariposa que empieza a alzar el vuelo. Por eso la mariposa es el símbolo más importante que representa la transformación y la transmutación. Cuando el espíritu de verdad se libera. Y fíjate, cuando una persona se suicida, en lugar de salir del capullo y penetrar en el amor divino, realmente se va como en una cápsula de aislamiento terrible, donde no puedes estar en contacto ni siquiera con tu propio ángel. Y eso sí, para mí sería fatal. Que ni tu ángel te pueda asistir, que ni siquiera puedas estar allí preguntándole a él, consultándolo y que te guíe, es terrible. Ahí te vas a quedar en aislamiento hasta que comprendas el daño que te causaste a ti mismo, a tu propio proyecto de vida, el daño que les causaste a los demás, a aquellas personas que en el futuro ibas a encontrar y a quienes les ibas a influir y de las que ibas a aprender ya no están. Y ya les echaste a perder esa parte a ellos también. Entonces, tomar una decisión así involucra a todo el universo. Ahí sí te vas al aislamiento, el tiempo necesario hasta que aprendas el daño que hiciste, lo sufras de verdad, te conduelas con misericordia y te arrepientas. Y entonces te dan otra oportunidad y ¿qué crees? Vas a volver. Y vas a volver en situación igual, a vivir las mismas experiencias. Sí, pues reprobaste. ¡Reprobaste! Y entonces ahí es donde entendemos que muchas personas que me he dado cuenta, porque ya los puedo detectar, que se han suicidado en el pasado, los detecto y me enfoco a eso porque es necesario que la humanidad sepa. Claro. De verdad. Oye, hermosa. ¿Es el mismo ángel el que nos acompaña todas las vidas? Sí. Sí te voy a explicar por qué. Cuando un humano de alto nivel, que ya está en un nivel de conciencia suprahumano, un humano de 9ª dimensión, por voluntad propia renuncia al reino humano para continuar su evolución, se convierte en ángel. Y él empuja a todo el reino angélico, porque él tiene su ángel también, que en ese momento se convierte en arcángel. Y el arcángel se convierte en principado, y ahí va la cadenita, hasta que un serafín se une otra vez a la gran masa divina. Entonces, como todo esto es un proceso de evolución, el que un ser humano decida pasar al reino angélico y cumpla con todos los requisitos, lo convierte en un héroe, en un, de verdad, en un ser despierto. Y entonces, él empuja la cadena y cuando un serafín se mete otra vez a la masa divina, salta otra chispita de un nuevo personaje. Esa nueva chispita, ese nuevo espíritu, se le otorga en encomienda a ese suprahumano valiente que se convierte en ángel. Y ese va a ser su ángel de la guarda porque él lo propició. O sea, tú eres como el premio que le dieron y la primer tarea que le dieron a tu ángel. Y él te acompaña
desde que pasas por el reino de las energías, por el reino de los gases, de los líquidos, de los minerales, de los vegetales, de los animales y ahora del reino humano. Él te ha acompañado en toda tu historia como ser espiritual. Entonces te conoce mejor que tú mismo, sabe mejor por eso mira, yo utilizo el método de contacto con el ángel en lugar de las regresiones, porque cuando tú le haces a alguien una regresión hipnótica, es posible que lo metas a un momento de su historia no muy grato y nada más se va a sufrir inútilmente porque no puede hacer nada. Brian Weiss ha tenido mucho éxito porque tiene la sensibilidad correcta para poder ayudar a las personas, pero los que quieren hacer lo mismo sin una preparación solo dañan a las personas. Entonces, para evitar eso, mejor contactamos con el ángel y él nos va a decir lo que tú necesitas saber en este momento y que sabe él que te va a ayudar para tu proceso de evolución y que no te va a dañar ni hacer sufrir inútilmente. Claro. ¿Cuál es la diferencia, preguntan, entre el espíritu y el alma? El alma es lo que mantiene vivo a un cuerpo para que el espíritu, que es Dios, lo habite. El alma es el soplo de vida. El alma tiene que ver con la mente humana, porque mira, el cuerpo tiene su propia mente, el alma tiene su propia mente y el espíritu tiene su propia mente. Lo que hacemos nosotros es unificar las tres mentes para que trabajen en armonía, ¿sí? Pero el cuerpo, mira, yo les digo a los alumnos y sobre todo cuando son niños, les pongo un ejemplo que no deja lugar a equivocación. Imagínate un caballo. El caballo es el cuerpo físico y el jinete es el espíritu. Para que el caballo obedezca al jinete se requiere una rienda. El alma sería la rienda. El alma es la mente del humano, el raciocinio. Pero el cerebro del cuerpo solamente es un cerebro que funciona como una computadora, como un ordenador. El que rige la mente del cuerpo debe ser el alma, con esa capacidad de discernimiento, de raciocinio para poder entender lo que le conviene al cuerpo o lo que no. Porque el cuerpo quiere hacer lo que le da la gana, es un caballo y es brioso y voluntarioso. Si lo dejamos nos lleva por caminos peligrosos. No, el espíritu debe tomar las riendas de ese caballo y hacer lo que se conduzca hacia donde el espíritu sabe que le conviene llevar al cuerpo. Si el espíritu se da a la flojera y no hace ejercicio, come de más, le está fallando al espíritu en su tarea de lo que tiene que hacer como misión, pues el culpable es el alma. El alma no está poniendo orden con el cuerpo, se está dejando llevar, porque es muy fácil que el alma se ponga de parte del cuerpo, porque el alma son las emociones, el alma son las pasiones. El cuerpo solo es acción y sensación. Fíjate, tenemos dos vías, recoges sensaciones del exterior por los ojos, los oídos, el olfato, el tacto. Los sentidos. Y el cerebro los organiza y emite movimientos como consecuencia. Eso es todo lo que hace el cuerpo. El alma no, el alma tiene que ver con emociones, con pasiones. Y el espíritu tiene que ver con sentimientos, pensamientos, con experiencias y con amor incondicional. Si el espíritu puede ejercer su influencia en el cuerpo de esa manera, estamos del otro lado y el que le tiene que ayudar es el alma. Así que con quien más tenemos que trabajar es con el alma, con las sensaciones, emociones y pasiones y todo eso físico, para que estén ordenados. Para que podamos modularlo, ¿no? Sí. Y el alma se engrandece con las emociones positivas, con aquello que enaltece al espíritu, una buena música, la pintura y todo lo que entra por el caballo enaltece al alma. Hay que cuidar que entren cosas que de verdad le nutran al alma. Oye, preciosa, ahí nos preguntan ¿dónde pueden consultar contigo? Si vas a dar cursos en Guadalajara, si te voy a traer a México.
Bueno, fíjate que tengo 2 años que no trabajo. No trabajo dando consultas porque estoy a cargo de una escuela de leyes biológicas que tenemos aquí. Damos la enseñanza junto, leyes biológicas, registros akáshicos. Entonces me saturé de trabajo 2 años, pero ya estoy terminando, ya terminé el curso de registros akáshicos. Tengo como 3,000 alumnos. Y este grupo me salió muy bueno porque todos pudieron ver, todos están viendo registros akáshicos. Yo estoy feliz. Y ya puedo yo pensar en organizar otro. Con mucho gusto voy a México, con mucho gusto les doy un curso allá. Tiene que ser presencial, no me gustan los virtuales. Así que estamos esperando que la pandemia nos deje trabajar, porque muchas personas tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros aquí con las leyes biológicas entendemos lo que está pasando y sabemos muy bien de qué se trata. Por eso seguimos trabajando. Voy a empezar también en enero un grupo de leyes biológicas, pero eso es como estudiar la carrera de medicina en 2 años. Tiene que ser mucha dedicación. Pero los registros akáshicos, que es mi misión principal y mi pasión, dura 6 meses el curso. Claro, si lo hacemos en fines de semana, pueden ser un fin de semana sí y uno no, y así está más tranquilo. Pero es estudiar de 9 de la mañana a 9 de la noche los 2 días, sábado y domingo. Y así podremos terminarlo en 6 meses justos. Y los últimos 4 días los trabajamos en el mar, en aislamiento. Acabo de vivir esa experiencia con mis alumnos, fue maravilloso. 4 días en una playa preciosa, aislados del mundo, trabajando en silencio con los ojos vendados, como era el trabajo del Tezcatlipoca, maravilloso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. El conocimiento nos libera, siempre se ha dicho, el conocimiento te hará libre. Aprendan leyes biológicas, hay muchos lugares donde aprender. En México tienen, en la Ciudad de México, un gran maestro en la Escuela de Leyes Biológicas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luis Felipe Espinosa. Te paso el dato luego para que lo compartas. Ajá. Y que vayan a estudiar con Luis Felipe. De verdad tienen que prepararse. Estamos de acuerdo, Tocaya, que son temas que enamoran, ¿no? Desde las vidas pasadas, alguien que me diga qué onda conmigo, que me ayude a resolver, a soltar el miedo, el amor, los registros. Y claro, empezamos a hablar ahorita de este tema y es muy interesante. Y bueno, pues te queremos dar las gracias, Martiux. Entendemos que no estás dando ahorita sesiones, entendemos que estás dando este curso de 6 meses, que luego además vamos a platicar y a ver si lo hacemos también acá en México, ¿por qué no? ¿Qué más es posible? Lo vamos a hacer posible. Y bueno, que la gente sepa eso, que si en esta ocasión te conectaste a este live, no es casual. Si tú llegaste y nos diste esta plática, tampoco lo es. El haberte encontrado, el reconectarnos, que tú sabes que te quiero mucho, es muy importante para mí la sesión que tuve contigo. Y por eso mi interés de compartirte con toda esta gente tan hermosa. ¿Nos quieres decir algo de final para despedir? No quiero alejarme de la consulta, lo voy a seguir haciendo hasta el día que muera porque me apasiona ayudar. Yo voy a darme mis espacios, de hecho he atendido personas que me mandaron, que realmente vinieron de parte tuya porque escucharon un programa que tuviste el 1 de enero y me buscaron, vinieron desde Tlaxcala, desde Irapuato. Con mucho gusto los atiendo. Evidentemente, Martiux, eres un alma, un espíritu, una persona que podríamos pasarnos mucho más tiempo contigo. Aquí hay gente que dice, yo quiero la consulta, yo quiero el curso, yo quiero con ella. Yo también, querida Tocaya. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos ponemos en contacto, ya nos diste el nombre de la persona que hace aquí esto también maravillosamente bien. Y ya te conecté, corazón, no te voy a dejar ir otra vez tanto tiempo, ¿eh? No, Martita, te quiero mucho, te agradezco mucho esta oportunidad, me da mucho gusto volverte a ver,
saber, verte tan feliz como te veo, no sabes cómo me llena de alegría. De verdad, tengo muy bonitos recuerdos de ti, de tu hermana, de aquel viaje que hicimos juntas. Pues a las dos les mando mi cariño y sobre todo a ti esta oportunidad. Muchas gracias, Martita. Un placer, Martix. Y ya sabes que, pues, compartir es lo más importante. Y cuando se tiene algo lindo, pues hay que publicarlo, y también eso, la verdad, yo sé que hay mucha gente que escuchó y que se quedó así, pero ya se puso la semillita. ¿Por qué vamos como robots ahí a través del miedo? No. Recuperemos el amor y recordar eso. Venimos a aprender el amor incondicional. Incondicional quiere decir a pesar de lo que sea. Sí, ¿Cierto? totalmente de acuerdo. Te amo con todo mi corazón, Martiux. Nos están pidiendo Igualmente, otra, y amiga. pues sí, claro que sí, nos echamos otra pronto, ¿va? Sí, va. Muchas Gracias. gracias.